Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Míralo bien. Este es Manuel Delgado Villegas. Ante las cámaras y los psiquiatras, él se describía a sí mismo como un hombre muy tranquilo, apacible y callado. Sin embargo, los archivos policiales y forenses cuentan una historia aterradora y diametralmente opuesta. Durante un oscuro periodo de 7 años, Manuel confesó haber cometido alrededor de 48 asesinatos a sangre fría, de los cuales las autoridades lograron encontrar pruebas irrefutables en al menos 22 de ellos. Y ahí estaba él, sentado frente a los investigadores, fumando su cigarrillo con una tranquilidad pasmosa, dando entrevistas como si hablara del clima, mientras la prensa y el país entero lo bautizaban como el arropiero, el mayor y más repugnante asesino en serie en toda la historia criminal de España. En el documental de hoy vamos a descender a las profundidades de una mente desprovista de cualquier empatía para conocer los detalles de sus actos. Así que, si te apasionan los perfiles psicológicos criminales, deja tu me gusta en este video y activa la campana de notificaciones, porque te lo voy a contar todo. Para entender a este depredador, debemos viajar a 1964. Manuel tenía apenas 21 años. Aunque todavía estaba en su fase de desarrollo como adulto joven, su mente ya presentaba una conducta profundamente desviada y peligrosa. Su mecha era sumamente corta. A veces, un simple comentario que no le agradaba era suficiente para desatar una ira letal. El 21 de enero de 1964, el monstruo dio su primer zarpazo. Manuel paseaba por la orilla de la playa en la costa de Garraf, muy cerca de Barcelona. A lo lejos, vio a un hombre durmiendo plácidamente sobre la arena. La víctima era Adolfo Folch Montaner, un jefe de cocina de 49 años. Ese día, Adolfo había ido a la playa a recoger un tipo de arena fina que en aquella época se utilizaba para limpiar la grasa incrustada en las ollas. Cansado por el esfuerzo, decidió tomar una breve siesta frente al mar. Para Manuel, Adolfo no era un ser humano, era simplemente una oportunidad. Se acercó a él con absoluto sigilo, levantó una pesada roca y, sin mediar palabra, le destrozó el cráneo. Antes de huir de la escena, como si fuera un simple carterista, le robó sus documentos y un reloj que, a simple vista, parecía valioso. La ironía más macabra de este primer asesinato es que, días después, Manuel descubriría que la vida que acababa de arrebatar fue a cambio de un reloj que no valía absolutamente nada. Tras este primer crimen, Manuel adoptó un estilo de vida nómada. Se refugió ocultándose a plena vista en varias comunidades hippies que abundaban en la región durante esa época. Así fue como, años más tarde, el destino cruzó su camino con el de su segunda víctima, la joven turista francesa Margaret Hélène Baudry, de 21 años. El 20 de junio de 1967, Margaret había salido a divertirse a una discoteca local, donde conoció a un joven extranjero llamado Jules Norton. Tras una noche de excesos y consumo de sustancias, Jules la invitó a una finca aislada en la zona de Barcelona. Lo que ninguno de los dos sabía era que, desde la oscuridad de la maleza, unos ojos los observaban fijamente. Manuel los había seguido. Desde su escondite, Manuel presenció cómo Jules intentaba tener un acercamiento íntimo con Margaret. Ella, sintiéndose incómoda, rechazó rotundamente la invitación. Jules, frustrado y de mal humor, se levantó de la cama, la dejó sola en la habitación y abandonó la finca. Ese fue el momento que el depredador estaba esperando. Apenas unos minutos después de que el joven se marchara, Manuel se coló silenciosamente en la habitación.
atacó a Margaret con una violencia desmedida. La sometió, la agredió de la forma más atroz posible y le quitó la vida con un arma blanca. Su depravación no terminó ahí. Los informes forenses indicarían que el asesino profanó el escenario del crimen, realizando actos de extrema crudeza incluso después de que la joven hubiera fallecido. Horas más tarde, Jules regresó a la finca, solo para encontrar la escena de pesadilla, y llamó aterrado a la policía. Sin embargo, las circunstancias jugaron a favor del verdadero asesino. Los vecinos declararon haber visto únicamente a Jules en la propiedad esa noche, e incluso detallaron cómo se había marchado molesto. Ante los ojos de la justicia, Jules era el único sospechoso lógico. El asesino perfecto había dejado que un inocente pagara por sus pecados. Jules pasó poco más de un año en prisión por un crimen que no cometió, mientras el verdadero monstruo volvía a las calles. Sabiendo que la zona de Barcelona estaba caliente, Manuel huyó hacia el centro del país, llegando a Madrid. Su patrón de violencia aleatoria y explosiva continuó. El 20 de julio de 1968, mientras vagaba por zonas rurales, se topó con Venancio Hernández Carrasco, un humilde agricultor de 71 años. Manuel se acercó a él y le exigió comida. El anciano, curtido por los años de trabajo duro, se negó y le sugirió secamente que se buscara un trabajo honesto. Esa simple frase encendió la pólvora en la mente de Manuel. En un estallido de furia ciega, se abalanzó sobre el anciano y lo golpeó hasta arrebatarle el último aliento. Luego, arrojó el cuerpo a un arroyo cercano. Cuando las autoridades encontraron a Venancio horas más tarde, observaron su avanzada edad y las piedras del río, concluyendo erróneamente que el pobre hombre había resbalado y sufrido un accidente fatal. De nuevo, la suerte estaba del lado del asesino. Manuel se sentía intocable. Casi un año después de asesinar al granjero, en 1969, su instinto depredador regresó a Cataluña. Esta vez, su objetivo fue Ramón Estrada Saldric, un rico empresario y propietario de varias tiendas de lujo en la conocida Avenida Diagonal de Barcelona. Manuel solía frecuentar la zona, y sabiendo que Ramón era un hombre adinerado y que mantenía su orientación en secreto debido a los prejuicios de la época, vio otra oportunidad. Ambos hombres terminaron teniendo un encuentro íntimo a puerta cerrada. Una vez terminado, Manuel, mostrando su verdadera naturaleza parasitaria, le exigió al empresario una suma de dinero. Cuando Ramón se negó a ser extorsionado, firmó su propia sentencia de muerte. La respuesta de Manuel no fue la negociación, sino la aniquilación total. El 5 de abril de 1969, el cuerpo del acaudalado empresario Ramón Estrada Saldric fue hallado sin vida dentro de su propia tienda. La escena que encontraron los investigadores fue tan dantesca y revelaba detalles tan sumamente perturbadores sobre la naturaleza del ataque que las autoridades de la época decidieron censurar los informes forenses para proteger la reputación del empresario. El asesino se había esfumado. Unos meses después, el 23 de noviembre de 1969, Manuel caminaba por las calles de Mataró cuando se cruzó con Anastasia Borrella Moreno, una mujer de 68 años. Fiel a su instinto depredador, Manuel se acercó a ella con intenciones oscuras, pero la mujer lo rechazó de inmediato. Para una mente narcisista y violenta como la de Manuel, el rechazo era la peor de las ofensas. La siguió sigilosamente y al encontrar el momento adecuado, la golpeó brutalmente con un ladrillo. Arrastró a su víctima hasta la oscuridad de un túnel cercano, donde la estranguló hasta arrebatarle el último aliento. Pero la maldad de Manuel no tenía límites. Sometió el cuerpo a agresiones extremas, lo ocultó en una bolsa de plástico
y durante los días siguientes regresó varias veces a la escena del crimen para seguir profanando los restos de Anastasia. El horror terminó cuando un grupo de niños que jugaban en la zona tropezó con el macabro hallazgo. Después de este espantoso crimen, Manuel decidió abandonar temporalmente su vida de vagabundo empedernido. Regresó a su tierra, a el puerto de Santa María en Andalucía, para ayudar a su padre a vender dulces en la calle. Un negocio familiar por el cual recibiría el apodo que lo haría infame: el arropiero, el que vende arrope, un dulce tradicional. A simple vista, parecía un hijo dedicado que volvía a casa, pero para entender al monstruo debemos mirar su pasado. La vida de Manuel estuvo marcada por la tragedia desde el primer segundo. Su madre, Josefa, murió a los 24 años justo al darle a luz. Su padre, un hombre severo, se preocupaba más por su negocio de venta ambulante que por sus hijos, dejando a Manuel al cuidado casi exclusivo de su abuela materna. En la escuela, la infancia de Manuel fue un infierno. Padecía una dislexia severa que le impidió aprender a leer y escribir, y sufría de un marcado tartamudeo. Estas condiciones, sumadas a su extrema pobreza, lo convirtieron en el blanco constante de burlas y humillaciones crueles por parte de sus compañeros. A los 18 años, buscando una salida, se alistó en la Legión Española y fue enviado al Sáhara. Allí no encontró paz, pero sí aprendió algo que lo haría letal: técnicas avanzadas de combate cuerpo a cuerpo y manejo de armas. Manuel perfeccionó un golpe militar específico, un impacto seco y preciso con el borde de la mano directo a la laringe del enemigo, diseñado para aplastar la tráquea y causar la muerte por asfixia en segundos. El propio arropiero confesaría más tarde que utilizó esta letal técnica marcial para silenciar a sus primeras víctimas. Sin embargo, su carácter inestable e hiperviolento provocó que fuera expulsado del ejército por mala conducta. De regreso a la vida civil, Manuel fue incapaz de mantener un empleo formal. Sobrevivió en los bajos fondos, recurriendo a la mendicidad, a actividades ilícitas y a ofrecer compañía íntima a cambio de dinero en las calles. Este estilo de vida lo llevó a ser arrestado bajo la antigua Ley de Vagos y Maleantes española, que permitía encerrar preventivamente a personas que el Estado consideraba un peligro social. Durante su encierro en diversos reformatorios, los médicos notaron que Manuel sufría de graves ataques de epilepsia y arrebatos violentos, por lo que fue trasladado a centros psiquiátricos. Trágicamente, los doctores no supieron ver al psicópata que se escondía detrás del paciente. Al ser liberado, inició la sanguinaria ola de asesinatos que hemos relatado, burlando a la justicia una y otra vez. Pero la tranquilidad de vender dulces con su padre no duraría mucho. El 3 de diciembre de 1970, en el puerto de Santa María, Manuel asesinó a Francisco Marín Ramírez, un estudiante de 28 años. Ambos mantenían encuentros esporádicos a cambio de dinero. Aquella noche, Manuel le exigió un pago por adelantado, a lo que Francisco se negó. La discusión escaló rápidamente a los golpes. Francisco, que era fuerte, logró darle una buena paliza a Manuel, pero el exlegionario se recuperó rápidamente, aplicó sus conocimientos de combate, neutralizó a Francisco y lo estranguló sin piedad, arrojando su cuerpo al río. Apenas un mes después, a principios de 1971, su sed de sangre lo llevó al crimen que sellaría su destino. Antonia Rodríguez Relinque, de 38 años, era una mujer conocida en la región. Mantenía relaciones frecuentes con camioneros y viajeros, pero tenía un vínculo especial con Manuel. De hecho, pasaban tanto tiempo juntos que él la consideraba su novia. El 18 de enero de 1971,
La pareja se encontraba en un campo abierto. Durante el encuentro, Antonia le exigió a Manuel prácticas íntimas específicas relacionadas con la sumisión. El machismo y el frágil ego de Manuel estallaron. Él se negó rotundamente. En respuesta, Antonia cometió un error fatal. Se burló de él, diciéndole que no era un hombre de verdad. La mecha se encendió. Casi al instante, Antonia recibió una ráfaga de brutales puñetazos. Manuel, completamente cegado por la ira, tomó las propias medias de la mujer y la estranguló hasta matarla. Dejó el cuerpo abandonado en la maleza, pero, fiel a su perturbador patrón, regresó al lugar del crimen durante 3 días consecutivos para profanar sus restos. La desaparición de Antonia no pasó desapercibida. La Brigada de Investigación Criminal de la Policía Española comenzó a interrogar a los lugareños. Rápidamente, varios testigos señalaron que la mujer pasaba la mayor parte de su tiempo con el arropiero. Los detectives llevaron a Manuel a la comisaría de El Puerto para un interrogatorio formal. Frente a los experimentados agentes, Manuel mantuvo su fachada de hombre callado y tranquilo. Negó tener cualquier tipo de conocimiento sobre el paradero de Antonia con una frialdad tan convincente que la policía se vio obligada a dejarlo en libertad por falta de pruebas. El macabro juego de Manuel Delgado Villegas llegó a su fin el 21 de febrero de 1971. Ese día, el cuerpo sin vida de Antonia fue encontrado oculto en el campo. De inmediato, la policía fue a buscar a Manuel y lo llevó de vuelta a la sala de interrogatorios. Esta vez, la fachada de tranquilidad se desmoronó. Acorralado por la evidencia, finalmente confesó el brutal asesinato. Cuando la noticia llegó a las rotativas del Diario de Cádiz, el criminal fue bautizado por la prensa local como el estrangulador del puerto, aunque la historia lo recordaría para siempre como el arropiero. Lo que nadie esperaba era la reacción de Manuel ante la fama. Lejos de mostrar arrepentimiento o miedo, parecía disfrutar enormemente de la atención y la repercusión que su nombre generaba. En los días siguientes a su detención, inició una escalofriante oleada de confesiones voluntarias. Hablaba de muerte con la misma naturalidad con la que alguien pide un café. Las autoridades, atónitas, lograron relacionarlo rápidamente con 7 asesinatos, descubriendo con horror que 2 de ellos habían sido archivados erróneamente como accidentes trágicos. En el momento de su detención, el caso tomó un giro casi de ciencia ficción. Se difundió ampliamente en la prensa española e internacional que Manuel era víctima del síndrome XYY. En aquella época, la criminología y la genética estaban experimentando y existía una teoría errónea, popularizada en parte por el criminólogo italiano Cesare Lombroso décadas atrás, de que los hombres que nacían con un cromosoma Y adicional poseían lo que llamaban el cromosoma criminal. Se creía que esta anomalía genética era la responsable directa de causar comportamientos hiperviolentos y desviados. Durante mucho tiempo, esta teoría fue tomada muy en serio, especialmente después de que se rumoreara que el infame estrangulador de Boston, Albert de Salvo, también padecía esta condición. Sin embargo, con el avance de la ciencia moderna, esta teoría genética fue completamente refutada. Los debates médicos demostraron que tener el cromosoma XYY no convierte a un hombre en un homicida. La maldad de Manuel no estaba en su ADN, estaba en su oscura psicología. Dada la magnitud de las escalofriantes confesiones de Manuel, el juez Conrado Gallardo Ros ordenó una investigación exhaustiva y sin precedentes en España para verificar la autenticidad de cada uno de sus actos. Lo que siguió fue un circo judicial grotesco. El jurado, junto con un equipo de detectives y el propio asesino confeso,
viajaron por múltiples provincias de España reconstruyendo los crímenes. Manuel se convirtió en el primer asesino en serie del país en ser trasladado en avión oficial para visitar escenas del crimen. El detective Salvador Ortega, quien pasó 2 años pegado al criminal durante esta investigación, documentó el proceso en fotografías surrealistas. En ellas se puede ver a Manuel sonriendo, relajado e incluso abrazando amistosamente a los oficiales de policía que lo custodiaban. Parecía una estrella de rock en una gira macabra. Al final de este largo viaje, las autoridades se centraron únicamente en los crímenes cometidos en suelo español, aunque el egocéntrico criminal alardeaba de haber asesinado también en Francia e Italia. En los gruesos archivos policiales, Manuel confesó la aterradora cifra de 48 asesinatos. La policía investigó a fondo 22 de ellos, pero debido a la falta de tecnología forense de la época, solo pudieron considerarlo judicialmente como el autor material e indiscutible en 7 homicidios. Así se puso fin a la sangrienta ola del arropiero. Tras años de burocracia judicial, el desenlace del caso enfureció a toda España. Los psiquiatras forenses diagnosticaron a Manuel con enfermedades mentales severas, y el Estado decidió que era inimputable, es decir, que no estaba en condiciones psicológicas de enfrentar un juicio penal ordinario. Manuel había escapado del garrote vil, el método de pena de muerte vigente en España en esa época. La opinión pública estalló de indignación. Los detalles de sus atrocidades eran tan horrendos que la población exigía la pena capital. Tiempo después, se filtró el verdadero motivo político y judicial de esta decisión. Las autoridades, en realidad, carecían de pruebas físicas contundentes y de testigos presenciales para sostener un juicio masivo. Ante el riesgo de que su abogado lograra liberarlo por tecnicismos, el Estado prefirió la ruta segura: encerrarlo de por vida en una clínica psiquiátrica penitenciaria. El caso permaneció en un limbo legal hasta 1977, cuando el fiscal Alejandro del Toro desempolvó los archivos y exigió que se celebrara un juicio formal. Sin embargo, España estaba atravesando la inestable transición hacia la democracia. El Tribunal Nacional, temeroso de generar un escándalo mediático y social en un momento político tan tenso, se negó a sacar a la luz el caso del peor asesino en serie del país. Al año siguiente, se ordenó que Manuel fuera recluido de forma permanente. Su expediente médico era un catálogo de horrores psicológicos. Se le diagnosticó trastorno de personalidad antisocial, esquizofrenia paranoide, delirios de grandeza, desorientación severa y un aislamiento crónico del mundo exterior. Y por supuesto, se confirmó que su parafilia central era la atracción incontrolable hacia la muerte y la profanación. El caso se archivó y la puerta de su celda se cerró para siempre. A lo largo de los 20 años que pasó encerrado, Manuel fue trasladado de un manicomio penitenciario a otro. Su penúltima parada fue el infame Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, en Madrid. Incluso allí, bajo estricta vigilancia, su instinto asesino seguía intacto. Intentó estrangular a otro preso condenado por agresiones extremas. Los años de encierro, sumados a las brutales terapias de la época, electrochoques, aislamiento en camisas de fuerza y fuertes dosis de antipsicóticos, pasaron factura. Manuel envejeció prematuramente. En 1993, el vagabundo de la muerte reapareció ante las cámaras para un documental. Durante la entrevista, con su característica voz calmada, afirmó ser un tipo muy tranquilo. No mostró ni una sola lágrima de arrepentimiento. Describió sus asesinatos con una frialdad robótica. En febrero de 1998, debido a su deteriorado estado de salud,
fue trasladado a un centro psiquiátrico en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, donde teóricamente tendría más libertad de movimiento en sus últimos días. Pero Manuel apenas disfrutó de este pequeño lujo. A los pocos días de llegar, murió fulminado por una insuficiencia cardíaca a los 55 años de edad. Hago una pequeña pausa antes de despedirnos para agradecer tu compañía en este oscuro viaje por la historia criminal de España. Si la profundidad de este caso te ha parecido interesante, te pido que apoyes el canal suscribiéndote y dejando tu me gusta. Tu interacción es el motor de este proyecto. Y antes de que te vayas, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el gobierno español hizo bien en encerrarlo en un psiquiátrico para evitar que quedara libre por falta de pruebas? ¿O crees que debió enfrentar un juicio con el riesgo de salir a la calle? Te estaré leyendo. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, fue la personificación absoluta de la crueldad humana. Mataba motivado por impulsos bajos, por ira descontrolada y a menudo por el simple y perverso deseo de arrebatarle el aliento a otro ser humano. En aquella entrevista de 1993, resumió su existencia con una frase escalofriante. Todo lo que estoy viviendo es como un sueño, más que una pesadilla, y cuando el sueño termine, todo se convertirá en cenizas. Si quieres adentrarte en más mentes criminales, haz clic en el botón de unirse o en el enlace de la descripción para ver mi lista de reproducción completa. Me despido por ahora. Manténganse a salvo allá afuera. Hasta la próxima y adiós.